Yo comparto lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, porque en el 2010, esto viene en consecuencia de lo que era la crisis de 2007-2008, el mercado inmobiliario norteamericano que afectó a todo el mundo. Sí. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es un gobierno que defendía el trabajo, defendía a las empresas, defendía a la industria. Acuérdense que fue muy cuestionado cuando le dio el gobierno un préstamo a General Motors, por ejemplo, para preservar fuentes de trabajo, y no necesitaba esa ley porque era un gobierno que no iba a permitir los despidos. Ahora es al revés. Este gobierno no defiende el trabajo, no defiende la industria, y la ley busca casualmente resolver lo que el gobierno no resuelve. Pero por ley se puede, por ejemplo, por una ley se pueden evitar los despidos, ¿no? Si el empresario quiere despedir... No, si hay una ley la tenés que cumplir. Si hay una ley que es aprobada... Pero te despiden antes. Si lo que sí estaba creo hablando que... con obreros de Volkswagen, por ejemplo, y el temor es que los despidan antes que se sancione la ley. Por eso digo, la ley, si una vez que entra en vigencia, es aprobada, es promulgada, tiene que ser respetada. Pero por supuesto que es una medida defensiva. No es la mejor medida. Es una medida que se está buscando en un momento donde, según distintas consultoras, todas más afines al gobierno que a quienes somos oposición, calculan entre 100.000 y 125.000 personas que perdieron su puesto de trabajo. Sector público, sector privado. Si a eso le sumamos que según Flaxo, por ejemplo, por cada trabajador formal que pierde su trabajo, se le suman 4 informales, estamos hablando de más de medio millón de personas que en estos 4 meses perdieron su ingreso. Si a eso le sumas que según la UCA hay casi 1,5 millones de pobres, me parece que todo instrumento legal, aunque sea defensivo, aunque sea perfectible, es bienvenido. Yo coincido con lo que dice Rosendo. A ver, vamos a suponer, yo coincido con que la ley es una medida defensiva ante una situación crítica que ha generado este gobierno a partir del 10 de diciembre. Sería mejor discutir propuestas del gobierno para crear puestos de trabajo. Sería mejor estar discutiendo de qué manera el gobierno defiende la industria nacional. Y el gobierno lo único que propone es, o nos anuncia, que van a venir las inversiones. Sí. Pero lo que dice Rosendo Fraga es que la ley de por sí sola no garantiza que no se despida a obreros y que se creen puestos de trabajo. Por supuesto que la ley sola no lo va a resolver, que es mucho más complejo, por más que sea una ley que deba ser aplicada y cumplida en el marco jurídico, la economía excede la juridicidad de esa ley. Pero acá la ley es consecuencia de que hace unos días hubo 250.000, 300.000 trabajadores en la calle. Desde los 80 que no se veía unidad en la calle de todas las organizaciones sindicales. Bueno, no todas, pero la mayoría. Digo todas porque Barrio Nuevo se bajó último momento, pero si querés la mayoría. Pero la magnitud, la calidad y la cantidad de la movilización habla claramente que el gobierno carece de respuestas y por eso está discutiendo también a la defensiva. Por eso Macri plantea que la va a vetar en vez de buscar soluciones para defender el trabajo y el salario. Subestima la política Macri y subestima la política su gabinete. Los cargos más relevantes están todos en manos de técnicos, de profesionales, de personas que vienen con una vasta experiencia en el mundo empresarial, lo que le da importantes antecedentes, solidez en esa tarea, pero un desprecio por la política y desconocimiento por la realidad. Lo de Aranguren diciendo, bueno, si es muy cara la nafta, no carguen nafta, es casi, además de una absoluta falta de sentido común, es como provocarnos, porque hay personas que utilizan el auto no para pasear, lo utilizan para trabajar, un taxista, un remisero, el transporte que mueve gran parte de nuestra economía. Eso habla de que no hay sensibilidad política. El propio enojo de Macri, el domingo cuando él se enoja con los trabajadores y nos reta porque hubo un paro, quien viene a construir calidad institucional, a corregir las falencias que tenía nuestro gobierno de forma, etcétera, etcétera, demuestra que no hay una sensibilidad política y que, en definitiva, en democracia sin política es muy difícil poder avanzar. Es como jugar al fútbol sin la pelota. Si tomamos del 10 de diciembre en adelante o del 22 de noviembre, cuando Macri se consagra presidente por el voto popular, quienes lo votaron, y muchos que no lo votaron, razonablemente esperan que el presidente gobierne bien, porque si él gobierna bien, a ellos, a nosotros, al pueblo le va a ir bien. Otros teníamos otra visión, otra mirada, más allá que siempre queremos que a Argentina le vaya bien. Con el transcurso de estos meses, donde todas las medidas tomadas por Macri, todas, son en favor de los grupos económicos, de la economía concentrada, y no hay una sola medida
en favor de los sectores populares, y cuando hace un anuncio, va al Congreso y se tiene que debatir o analizar el costo fiscal, etcétera, etcétera, y son todos anuncios que no se concretan, que no se ejecutan, esa expectativa positiva o esa esperanza va mermando. No obstante, yo todavía creo que hay, no me animaría a dar un porcentaje, pero un importante sector de la sociedad que desea que Macri acierta, aunque hoy, por ejemplo, el problema del trabajo ha crecido en la consideración, dejando muy atrás la inseguridad, por ejemplo. A mí me da la impresión que el gobierno de Mauricio Macri no tiene como idea fuerza priorizar el trabajo industrial. Las primeras medidas lo indican. Lo primero que hizo fue una devaluación para favorecer la exportación. Nuestra exportación centralmente es agroexportadora. Inmediatamente quitó la retención al sector agroexportador, fue una transferencia de 4.000 millones de dólares, le quitó a las mineras, prestos negociaron con los fondos buitres, que era necesario negociar y acordar, pero no pagando la barbaridad que se pagó. Para que tengamos una idea, solamente los abogados que intervenían en favor de los fondos buitres ganaron 250 millones de dólares, y no hay ninguna medida. Decían, vamos a beneficiar las economías regionales. Están peor que antes. También quiero ser justo. Hay problemas que no los inventó Macri, que venían. Nosotros tenemos un gobierno que hizo muchas cosas buenas y que también tenía cosas por corregir y cosas que ni siquiera habíamos asumido. ¿Qué se presupone, pensando con sentido común? Que el gobierno las cosas buenas las va a conservar y va a corregir los errores. No conserva las cosas buenas y los errores los empeora, porque lo de la inflación es increíble. ¿Había inflación cuando llegó Macri? Había, pero no como ahora en abril, 7%, que todos los meses viene en ascenso, y que cuando baje, porque va a bajar, va a ser a consecuencia de que va a bajar el consumo, que el desempleo va a ser de 2 dígitos, que no era lo que ocurría en el 2014, por ejemplo, que es cierto que también había una situación crítica, pero porque había habido una devaluación incluso, 2013-2014, pero el gobierno con los repro y con distintos programas del Ministerio de Trabajo y con recursos buscaba sostener el consumo, buscaba sostener el mercado interno. Por eso el propio gobierno de Mauricio Macri reconoce que el desempleo no llega al 7%. Eso es consecuencia de una política. Si seguimos así, y todo indica que lamentablemente va a ser así, vamos a estar en 12, 13 puntos a fin de año de desempleo.